Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día a cargo de nuestra hermana Fernanda Velasco. Guárdanos, Señor, de la levadura de la increencia y de avergonzarnos del Evangelio de Jesús. Abre, Señor, nuestros ojos, mente y corazón, para captar tu cariño y responderte como tú mereces. Queremos borrar la vieja levadura y ser hombres y mujeres nuevos, nacidos de tu Espíritu y de tu palabra. Amén. La primera lectura la tomaremos de la carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 18. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 93, al cual respondemos: Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Y el Evangelio de este día lo tomamos de San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuiden de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no entienden ni acaban de comprender. Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven, y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos les contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: y todavía no acaban de comprender. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la reflexión del Santo Evangelio de este día, martes 18 de febrero del año 2020. La reflexión es gracias a radioangelus.org. Y este día el Evangelio nos presenta un pasaje de la Biblia muy directo. En este pasaje los discípulos todavía parecían tener su mente con una idea de que no llevaban levadura para poder sobrevivir, no llevaban ningún pan para poder sobrevivir. Ellos aún no habían entendido lo que Jesús les había dicho. El Evangelio del día de ayer nos hablaba del malentendido entre Jesús y los fariseos, y el día de ahora el Evangelio nos habla del malentendido entre Jesús y los discípulos, y podemos ver aquí cómo muestra que la levadura de los fariseos y de Herodes, que era la religión y el gobierno, se había infiltrado también en la cabeza de los discípulos hasta el punto que no fueron capaces de acoger la buena nueva. Cuando Jesús le hace estas preguntas a todos los discípulos, ante esta falta casi total de percepción en los discípulos, Jesús les hace una serie de preguntas y Él sabe que no le van a responder. Podemos ver nosotros que son preguntas muy duras, que están hablando de cosas muy serias y que quizás si Jesús nos hiciera esas preguntas a nosotros, no podríamos comprender en su totalidad esas preguntas, así como tampoco los discípulos pudieron ponerle total comprensión a esas preguntas. Por eso, queridos hermanos, así como a los discípulos les hace esas preguntas, Dios, nosotros también nos las tenemos que hacer nosotros mismos. Cuando les dice que si no se acuerdan, ese día que solo tenían 5 panes y lo multiplicó para darle de comer a 5,000 hombres, y también cuando solo tenían 7 panes y eran para 4,000 hombres. Podemos ver acá cómo este pasaje de la Biblia nos recuerda cómo Jesús nos dice y todavía no acaban de comprender. ¿Qué es lo que no terminamos de comprender nosotros, queridos hermanos, así como los discípulos este día? Es
nuestra actitud de siervo la que tenemos que cambiar. Es nuestra actitud la que tenemos que cambiarle el chip este día para que nosotros seamos capaces de abrir nuestros ojos y comprender el misterio de Dios en Jesús. Es así como nosotros vamos a poder comprender todas estas preguntas también que Dios le hace a los discípulos para comprender que la levadura de los fariseos y de los herodianos no estaban interesados en defender el sistema de los fariseos y de los herodianos en contra de Jesús. Entonces, ¿cuál era la causa de esto? La causa del desencuentro entre Jesús y los discípulos tenía muchísimo que ver con la esperanza mesiánica, que ésta estaba entre los judíos una gran variedad de expectativas mesiánicas. Esto que estaba de acuerdo con las diversas interpretaciones de la profecía. Había gente que esperaba a un Mesías santo o a un sacerdote o a otra persona. Esperaban a un Mesías guerrillero, subversivo. Otros esperaban a un Mesías doctor, otros a un Mesías juez, y muchos así esperaban a Mesías en cualquier forma, pero no esperaban a un Mesías que fuera un hombre como nosotros, un hombre que de verdad iba a traer la esperanza al mundo y iba a traer nuestra salvación. Queridos hermanos, este día hagámonos una pregunta: ¿y cuál es hoy la levadura de los fariseos y de Herodes para nosotros? ¿Qué significa hoy para mí tener el corazón endurecido? Respondámonos esa pregunta, queridos hermanos, y recordemos también que cuando nosotros sintamos que tenemos demasiadas dificultades, demasiadas preguntas en nuestra cabeza que no nos deja seguir con nuestro día, que no nos deja seguir siendo unos buenos cristianos, de verdad preguntémonos: ¿cuál es la levadura que hay en mi vida? ¿Cuál es la levadura que no me deja seguir? Y pidámosle a Dios que nos ayude en todo momento y que nos ayude a tener también esa fe que nosotros necesitamos día con día. Y así como Él pudo multiplicar los panes cuando solo tenía 5 y alimentó a 5,000 hombres, y así también cuando solo tenía 7 panes y alimentó a 4,000 hombres, pues así nosotros debemos de tener esa fe firme para saber que Dios nunca nos va a dejar y nunca nos desamparará en ningún momento. Este día, queridos hermanos, pongámonos en las manos de Dios para que en todo momento podamos seguir adelante y podamos comprender estas preguntas que nos hace el Evangelio de este día. Que Dios los acompañe este día, queridos hermanos, y les regale la sabiduría para poder seguir comprendiendo todas estas preguntas que Él nos hace. Que tengan un feliz día desde la cabina de radioangelus.org. Paz y bien para todos.